Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una y 6 minutos, vamos a seguir camino. Por cierto, voy a hacer una aclaración que me comentaba la alcaldesa antes y es importante. Encarga y descarga, porque esto genera muchas dudas. Encarga y descarga... Hola Leticia, ¿qué tal? Hola, bueno, días. yo te cuento, ¿vale? Sí. Encarga y descarga podemos aparcar todos. Bueno, aparcar no, podemos parar todos. O sea, seamos empresa o no. El máximo son 15 minutos porque es para descargar o cargar un bulto o también una persona con movilidad reducida, que puede ser. Vale, pero no es que tengan que ser solo empresas. Podemos parar en la zona de carga y descarga y eso, máximo de 15 minutos y que sea pues, para cargar o descargar. Y por eso están las cámaras. Las cámaras están para medir esos 15 minutos de máximo. A partir de 15 es un aparcamiento y ahí es donde está la infracción. Pero en general podemos aparcar todos. Parar todos, que sea para descargar o cargar bulto o persona con movilidad reducida. Bueno, servicio público, por y duro. Leticia Martínez, del Faro de Leti, gabinete de psicología y de entrenamiento personal. Emocional, que siempre me equivoco. Bueno, Leticia, vamos a hablar de una cosa hoy que me pareció muy interesante porque... se trata de un paso en la vida al que, bueno, por suerte, casi todos vamos a llegar, ¿no? Más tarde o más temprano, que es cuando, como hijos, dejamos de tener, digamos, el papel habitual de hijo, que es que, ¿no?, nuestros padres se preocupan por nosotros y nos atienden nuestras necesidades, a cuando nuestros padres se hacen mayores o se enferman por X motivo y pasamos a ser nosotros los cuidadores, los que nos encargamos de sus cosas. Y ese cambio, ese viaje emocional de tener un rol a tener el rol contrario, hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Sí, y leía estos días, fíjate, yo no conocía este concepto, que es la generación sándwich. Ah. Y que son en su mayoría mujeres, pero que también hay cada vez más hombres, que a la vez que crían a sus hijos, cuidan de sus padres. Claro, ¿y esto cómo lo gestionas, no? Claro, porque ahora tenemos hijos más tarde. Y eso hace que, claro, se nos junten las dos cosas. Y al final es digamos que es bonito en el sentido de que, bueno, en la familia, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Porque a veces me preguntan, ¿y por qué hacemos esto? Yo, porque pues la familia está para cuidar los unos de los otros, estamos para esto también, ¿no? Pero sí que es verdad que puede llegar a ser muy exigente. Sí. Y emocionalmente, muy exigente. Complicado. Sí, y sobre todo con la cantidad de enfermedades que están surgiendo ahora, ¿no? De demencias o de que tampoco sabes muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Y que tampoco... o sea, como que son nuevas, entre comillas, y no sabes muy bien cómo hacer, ¿no? Yo tengo una amiga que su madre tiene Alzheimer hace muchos años y al inicio... Antes de que nadie la diagnosticase, bueno, esta mujer tenía muchos recursos, muchas habilidades sociales, entonces cuando se la diagnosticaron ya estaba muy avanzada. Entonces, claro, primero era todo esto de qué le está pasando a mi madre, que ya no es mi madre. Claro. Y después lloraba y decía, es que me tengo que despedir de mi madre en vida, porque ya no es mi madre, ya no me reconoce, ya... Sí. ¿no? Y claro, ese es todo otro tema, porque ya no es solo que físicamente tenga que cuidar de ella o tenga que decidir si la llevo a una residencia o no, sino además hago un duelo de cuerpo presente, pero viva. O sea, está ahí y a la vez no está, porque ya no es esa persona que reconozco, ¿no? Y eso es exigente y es duro. A mí me contaba también una amiga que este momento de
a veces cuando se tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Cuando hay una demencia, una enfermedad muy incapacitante mentalmente, o cuando efectivamente se muere un padre o una madre, bueno, o los dos en este caso, ese momento es como en el que realmente te conviertes en adulto. Evidentemente ya eres adulto de antes, ¿no? Pero cuando miras hacia atrás y no hay nadie, hay que también saber encajar ese momento en el que no hay una referencia. Puede haber un tío, sí, pero la referencia de tus padres, que como que siempre está ahí, bueno, gestionar esa pérdida, sea en vida o no en vida, bueno, hay que reacomodar, ¿no? Muchas cosas, el corazón además, y el cuerpo y todo. Y muchas cosas, porque claro, reacomodas recuerdos, reacomodas la nueva sensación de, claro, y antes cuando yo tenía una duda y le iba a preguntar y ahora ya no está, ¿no? O sea, si reacomodas muchas cosas. Y a cada uno nos lleva el tiempo que nos lleva. Y además cuando hay, a veces pasa que bueno, hay, imagínate, 2 hermanos o 2 hermanas y bueno, y no están de acuerdo en la manera de gestionar ese momento. Y claro, también es complejo. Muy complejo. Y sobre todo ahora, ¿no? Que hay personas que... O sea, antes estábamos en casa todos, éramos más tribu, por decirlo así, ¿no? Tanto para cuando eras madre como para cuando los mayores se hacían mayores. Pero ahora hay otros servicios, ¿no? Pues ir a una residencia, por ejemplo. Pues yo he acompañado y acompaño a personas que uno de los hermanos o hermanas prefiere llevarlo a una residencia porque considera que va a estar más cuidado, que va a tener otras atenciones, que va a tener un médico allí, que y la otra dice, no, yo quiero que se quede en casa, que no. Y claro, eso es muy complicado. Y es muy complicado cuando de repente enferma uno de los miembros del matrimonio. Claro. Y a uno lo tienes que internar y el otro te dice, es que nos hemos prometido que nunca nos íbamos a abandonar. Y tú dices, ya, pero es que no, esto no se puede sostener, ¿no? Y es otro duelo en vida de una situación de ver a tu madre o a tu padre el que se queda, cómo se queda, ayudarlo a transitar todo ese camino. Y por otro lado, el que tiene que ir a la residencia, pues cómo está, ¿no? Claro. Y ese tránsito, que ojo, es de los hijos y también ese tránsito es de los padres, porque muchos que se niegan y es normal, o sea, bueno, todo es normal y es natural decir, querer, bueno, mantener tu dignidad y autonomía personal pues la mayor parte del tiempo y a veces los hijos vemos que es que no es viable, pero claro, hasta la decisión está de decir, pues ahora intervengo o ahora espero. Es complicado todo muy y es complejo. muy personal. O sea, yo creo que es muy personal de la relación que hayas tenido con tus padres, de tu momento vital en este momento, de cómo estén ellos físicamente en este momento. O sea, son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y esto de compararnos que la vecina, ya bueno, vale, pero habrá que ver la situación de la vecina o la situación de tu prima o no. Sí. Yo creo que es, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Darnos un tiempo para parar, reflexionar sobre cuál es nuestra situación en este momento, cuáles son nuestros valores, que es importante para nosotros, y desde ahí poder tomar decisiones. Y a veces, si hay otro miembro, hay que esperar y hay que consensuar y hay que negociar. O sea, es lo que hay, porque luego si no, claro... vienen las responsabilidades, ¿no? Y te expones a que, claro, es que por tu decisión hay que ir todos a una, en la medida de lo posible, pero es que hay veces que no es se puede. muy difícil. Bueno, esto es muy complejo, es muy complejo, pero como todo también, yo creo que la empatía es clave, ¿no? Aquí también. La empatía siempre es importante. Y aquí sobre todo, ¿no? Ponerte en el lugar de tu padre o de tu madre y bueno, y también pensar desde esa perspectiva y sí, pues acoplarte a tu nuevo papel en esa relación, que es diferente. Sí, y no olvidarte de tus zapatos. O sea, está muy bien tener esa empatía por el otro, ¿no? Pero tampoco abandonar lo que tú consideras que, porque a lo mejor después te arrepientes. Yo, cuando se murió el padre de mi pareja, o sea, antes de que se muriese, que estaba enfermo y tal, yo le decía, haz todo lo que consideres que tienes que hacer. Que no te quede nada que después puedas decir, ay, me arrepiento de, ¿no? Porque él estaba lejos. Yo, si tienes que ir 7 veces, vas 7 veces. Claro. O sea, lo que tú consideres, ¿no? Vete tú sopesando cómo le ves, cómo te sientes tú, porque claro, a lo mejor para ti también ir 7 veces es un desgaste. Claro. O sea, tienes que ir, ¿no? Como sopesando y evaluando casi que cada momento, ¿no? ¿Qué decisión tomo?
porque la tomo, porque es importante para mí esta, ¿no? Sí. Poco a poco, si hay más personas, pues en este caso hay un hermano, pues el negociar con el hermano. Y también aceptar. La aceptación es súper importante, porque a lo mejor en tu ideal a ti te encantaría que tu hermano viniese, pero quizás su situación personal no se lo permite. Entonces, aceptar que esta es la realidad que estás viviendo, qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer, y ahí tienes que, pues eso, aceptar y soltar, ¿no? Esa parte no te corresponde. Hay mucha presión también del entorno, ¿eh? Muchas miradas de, ay, porque no hace, o debería hacer, o... Bueno, eso también. Mucho. Yo diría que si en un momento sientes que lo necesitas, busca ayuda. No pasa nada por buscar ayuda, porque a veces en alguno de los encuentros que hicimos alguien lo explica, los sordos en lengua de signos lo explican súper bien, ¿no? Pero era el signo que hacían era como ese nudo que tienes dentro, lo sacas y lo observas. Y entonces observándolo y en sesión, por ejemplo, en terapia con otra persona que te permite que saques ese nudo y que te da una perspectiva diferente, que no te dice lo que sí tienes que hacer ni lo que no, sino que te permite, pues igual que lo gires y que lo observes y que... ¿sí? Después desde ahí es más sencillo que tú tomes la decisión que tú quieres tomar. ¿no? Que un poco como que decantes lo que es mío, lo que son los deberías, lo que me dicen los demás, el ideal de mí. Lo que te permite familia. estar en paz contigo. Exacto. Al final, ¿no? Sí. Porque, bueno, además una persona no es este aspecto solo. Hay más actores. Lo que decías del sándwich, ¿no? Igual tienes hijos. Claro. Bueno, pues... y también eres tu persona, ¿no? Y bueno, y eso es lo que siempre dicen en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Esto de ponte tú la mascarilla primero antes del niño. Pues eso, porque que si tú si tú te agotas, no puedes ayudar a nadie. No. Y entonces, pero bueno, eso a las mujeres en particular nos es difícil. Nos han educado para eso. Sí, claro. Por los siglos de los siglos y los milenios. El sacrificio. Entonces, ahí claro, y tal. Vale. Y ofrecerte a los demás y cuidar, ¿no? Es como nuestra función. Bueno, pues es otro tema. Sigue apuntando. Gracias, Leticia. Hasta dentro de 15 días. Gracias a ti. Onda Cero A Coruña, 89.2.